Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Es un gusto poder llegar hasta ustedes y para compartir la enseñanza de hoy. Em, Desearles también que el Señor les bendiga mucho, les esté llenando de gozo, de alegría sus vidas y de perspectiva ante la vida. Sean siempre positivos en el Señor, porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo, Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Todo esto no proviene de voluntad humana ni de hombre alguno, sino de Dios. Por tanto, nuestra vida debe ser llena de gozo y bendición, como dice la palabra. Así que, bueno, le animo a que se disponga a que tengamos un buen tiempo y que sea de provecho para su vida y traiga mucha bendición la enseñanza de hoy. La lección de hoy tiene por título: las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, y trata la vida de Moisés, trata el nacimiento de Moisés en un tiempo muy difícil de Israel en Egipto, bajo esclavitud, bajo servidumbre. Vamos a estar viendo la experiencia que vivió el pueblo en medio de una grande opresión, de una grande injusticia sobre ellos con respecto a un faraón muy perverso. Mandó matar los niños varones porque veía el peligro de un pueblo que crecía y se multiplicaba, que era la bendición de Dios sobre este pueblo, la promesa hecha a Abraham. Y claro, Faraón no sabe de esto ni le interesa tampoco. Entonces lo único que ve es un pueblo que está creciendo demasiado y ve el peligro que hay, que este pueblo se pueda levantar contra su propia nación, en este caso Egipto. Y por esto él manda que los niños egipcios deben ser muertos. Entonces, por esto Moisés nace bajo este decreto, una sentencia de muerte sobre él, sobre todo niño varón. Y vamos a ver cómo Dios usa en estos momentos difíciles para mostrar su poder, su voluntad y manifestar su gloria en bendición y en propósito, en beneficio de su pueblo. Amén. Vamos a ir para ello a Éxodo en el capítulo 2 y vamos a leer en el verso 1 en adelante. Dice así: en el nombre de Jesucristo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Amén. Entonces, en esta escritura, en esta pasaje de la escritura, vamos a entrar en la lección de hoy y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta hora en que podemos juntarnos, Señor, aunque sea a través de la tecnología, Señor, con los hermanos y hermanas, y poder compartir este momento de enseñanza, de instrucción de la palabra. Habla a nuestras vidas, enséñanos, Señor, a vivir, Señor, bajo la confianza de su palabra, bajo la confianza de su voluntad, de su presencia, de su bendición, Señor. Ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas que este día sean llenos del gozo,
la sanidad, el milagro y la manifestación de Dios sobre nosotros. Pedimos, Señor, ahora su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Santo. Entonces, como dijimos en la introducción, la lección habla de la decisión de la madre o la familia, pero específicamente los padres de Moisés, ante un decreto real de Faraón. Ellos decidieron esconder al niño. No lo entregaron a la muerte, sino que optaron por la vida de Moisés y lo ocultaron por 3 meses. Y ya cuando no pudieron más, entonces vemos que ellos decidieron ponerlo en el río, en una cuna o lo que sería una cesta calafateada con brea, y luego quedaron observando qué pasaría con el niño. Y el niño llegó hasta la casa, bueno, hasta el lugar donde estaba la hija de Faraón, y fue adoptado por ella. La historia usted la sabe. Y en este hecho vamos a estar viendo la importancia de mantenerse firme en la concepción de la fe, de lo que hemos recibido conforme a la enseñanza de la Escritura, para sobreponernos en los momentos difíciles. Hay momentos muy duros y difíciles en la vida, y hay momentos en que no sabemos cómo salir de ellos. Pues la enseñanza nos lleva a tener confianza en la fe que hemos adquirido, una fe que tiene un Dios que responde, que acompaña, que guarda, que bendice, que guía. Entonces vamos a introducirnos en la lección leyendo desde el verso 8 en el capítulo 1, para tomar contexto de toda esta historia. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se
multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y toda hija preservad la vida. Esto acontece entonces al pueblo de Israel, estando en servidumbre en Egipto. Llegaron ellos por causa de que José fue vendido a Egipto, y ahí Dios prosperó a José. Dios tenía un plan, tenía trazado un plan, y que a través de José sería su introducción de un pueblo, la familia de Jacob. Los trajo con necesidad por una gran hambre que hubo en la tierra, y llegaron a Egipto y fueron recibidos y acogidos con mucho, podríamos decir, cuidados, porque José era un hombre apreciado en Egipto, era un hombre considerado entre las autoridades, alguien importante, y por eso la introducción en el verso 8, en el capítulo 1, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo. O sea, ¿qué pasaba con este faraón? Habían pasado años ya de esto, desde que entonces ya José comenzó a quedar en el olvido en cuanto a los nuevos autoridades de Egipto, y este faraón no conocía de José, y entonces además tenía un corazón muy duro, porque mandó matar niños, bebés, y por el temor de que al ver que el pueblo se multiplicaba, y entonces por su propia seguridad él mandó hacer esto sin temer a Dios. Aquí en esta introducción nosotros podemos ver que en un ambiente hostil Dios se mueve. Vemos que esta situación en la cual vive Israel no es una situación fácil, es una situación muy difícil, como dice en Deuteronomio, en el capítulo 20 y en el capítulo 4 y verso 20, dice la escritura: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Entonces, esto se lo dice el Señor en las ordenanzas a Moisés, ya con el pueblo fuera de Egipto. Pero cuando están en Egipto, están en el horno del cual el Señor los sacó. El horno no es un símbolo de algo muy agradable. Vemos en el libro del profeta Daniel que hubo 3 jóvenes que fueron metidos al horno, un horno de fuego, un horno incandescente. Entonces, cuando el horno referente a la escritura nos habla de prueba difícil, estos jóvenes fueron introducidos en el horno porque no quisieron adorar la estatua del rey también de ahí en Babilonia. Y entonces vemos aquí que tenemos la experiencia de las pruebas difíciles y duras comparadas con un horno de fuego, donde la prueba se hace muy difícil y las condiciones son rigurosas, dificultosas, muchas veces insoportables. Y entonces nosotros debemos considerar aquí cómo hacer frente a estas situaciones. Esa es una de las interrogantes que debemos
preguntarnos cuáles son las dificultades que hoy nosotros encontramos que pudieran ser un tanto similar, si no igual, similar a las que tenía el pueblo de Israel en Egipto. ¿Por qué Dios permite que pasemos estas situaciones? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? No tenemos respuesta. Y lo que nosotros debemos también considerar ahora a través de la enseñanza es por qué el Señor permite esto. Bueno, para nosotros podemos ver que Dios aquí en Israel usa un tiempo muy difícil para manifestar su gloria, para manifestar su voluntad, para manifestar su poder. Vamos a estar viendo también que la Escritura nos dice en Romanos 8:28, y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que según su propósito son llamados. Dios llama a un pueblo, Dios nos llama a nosotros, y todas las cosas que nos sucedan, Él las va a conducir a bien, mientras estemos en su propósito, mientras estemos en su voluntad y estemos firmes también en la fe que fuimos llamados. Entonces, como sucede aquí en Egipto, con los padres de Moisés, que se da un decreto real para ordenanza de toda la nación hebrea. Sin embargo, ellos deciden tomar un camino distinto, creyéndole a Dios, afirmándose en la confianza en que Dios les bendeciría y ponerse confiados en la palabra de Dios. Hebreos 11, vamos a ir a Hebreos 11, habla acerca de la fe que tuvo esta familia. En el capítulo 11 y en el verso 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto de Faraón. Entonces, por la fe. ¿Cuál fe? De que Dios les ayudaría, de que Dios dijo que ellos serían multiplicados. Fue la bendición que le puso a Abraham, y Dios los multiplicó en Egipto. Cuando llegaron, eran la familia de Jacob, sus hijos, y ahora son una nación, un pueblo muy grande, que Faraón tiene temor de ellos. Y entonces aquí ellos se mantuvieron firmes en la fe. Entonces, ante la dificultad, cuando tenemos conflictos, sean mayores o menores, la disposición nuestra debe ser enfrentar con fe los momentos difíciles. Y mientras más hostilidad, mayor oportunidad de manifestarse el poder de Dios en nuestras vidas, como lo sucedió ahí en Egipto. Mientras Faraón se disponía a eliminar a los niños, nace el libertador de Egipto. Y él quería evitar que se fueran, porque Israel le estaba siendo beneficioso a Egipto. Era mano de obra barata, estaban al servicio de ellos, eran esclavos, al servicio de la voluntad de Egipto, de Faraón en este caso, y entonces el peligro era los varones, porque los varones eran los que iban a la guerra, pero la nación toda les servía a ellos ahí porque le estaban, tenían mano de obra barata y le estaban ayudando también a hacer fuerte la nación. Entonces, en esa condición, Dios levanta al libertador, el cual es Moisés, y que les ayuda a través de la obediencia y la fe de Dios en Dios, sacarlos de Egipto, y los saca contra la voluntad de Faraón, que era lo que Faraón quería evitar.
hay desobediencias que se sujetan en el sentido de la fe. Hay normativas legales a las cuales nosotros como cristianos no debemos obedecer. En este caso, la familia de Moisés, los padres, decidieron no obedecer este mandato e hicieron bien. Dios estuvo con ellos, los libró y su hijo vino a ser este varón que le dio libertad a Egipto por mano de Dios, con respaldo de la mano de Dios. Entonces, siempre nosotros debemos considerar ante las normativas y leyes que hay, que nos contraponen. El domingo predicaba el hermano Miguel un sermón muy hermoso y nos hacía ver la importancia de hablar con la verdad al mundo. No podemos engañar al mundo hay que hablarle la verdad. El mundo no la quiere oír, pero si les vamos a hablar tenemos que hablarle con la verdad. El mundo está en pecado, tienen que arrepentirse. Jesús es la salvación y esa es la verdad. Y si alguno quiere alcanzar la vida eterna, tiene que venir a Jesús, no hay otro modo. Entonces, acá también nosotros tenemos esta situación. Tenemos que el faraón mandó matar, pero los padres decidieron confiar en Dios, porque Dios habría de levantarles un libertador. Y se los levantó ahí a Moisés. Y entonces la manera de salir victorioso es como lo hicieron Juan, Pedro, cuando fueron tomados presos, para prohibirles que prediquen la palabra. En Hechos capítulo 5, ellos fueron tomados, llevados ante las máximas autoridades, porque se estaba levantando este movimiento de cristianos, algo nuevo para los judíos que no conocían y no entendían lo que Jesús vino a hacer. Ahora él había sido crucificado, había resucitado, se había ido y dejó el mandato de ir y predicar. Y ellos estaban predicando en el templo y fueron tomados porque sanaron un cojo de nacimiento. Entonces fueron juzgados por eso y les prohibieron que siguieran predicando el nombre de Jesús, y ellos responden a esa obligación: juzgad vosotros mismos si es digno obedecer antes a Dios que a los hombres, porque ellos eran también conocedores de la ley y bien sabían que antes es mejor obedecer a Dios que a los hombres, porque el no obedecer a Dios trae enemistad con Dios. Dios no le agrada que desobedezcamos. El salmista dice en el Salmo 84, dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en morada de maldad. Entonces, la gracia de estar, aunque sea en dificultad, pero es mejor estar bien con Dios, buscando su rostro, su voluntad, y esto nos va a traer bendición más que estar viviendo como el mundo y no alcanzando la salvación, la cual el Señor nos ofrece. Pero aquí hay una ordenanza de que nosotros tengamos la protección. Dice el Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomios en el capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer en el verso 4 en adelante, 6, 4 adelante, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un mandato que el Señor da para que Israel enseñe, instruya a sus hijos la palabra, la existencia de un Dios, de que el Señor tiene un plan y tiene una bendición para con nosotros. Entonces, aquí el maestro de la enseñanza dice que los padres de Moisés, en el verso 3, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de junco y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y colocó entre los juncos, y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo, y quedó su hermana observando qué acontecería. Puso protección, el niño estaba en peligro, y puso protección sobre el niño, los padres, en este caso la madre de Moisés. Y la importancia de poner confianza en Dios, la importancia de poner el mandato, o obedecer, instruir a la familia, a los hijos, a los nietos, si es posible, aunque los nietos ya están bajo la tutela de sus propios padres. Si nosotros instruimos a los padres, entonces los nietos serán instruidos también. Pero es muy importante que los padres instruyan a sus hijos en la fe, porque ellos van a ser dispuestos a enfrentar un mundo adverso. Egipto es un mundo adverso. Hay dificultad y es muy opresor para con nuestra fe. El mundo mismo, necesitamos nosotros como padres explicarles la fe a los niños, instruirlos, porque van a ir a un mundo en donde no hay fe, y lo vamos a entregar a nosotros para que ellos se eduquen en ese mundo sin fe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros proteger a nuestros hijos? Instruyendo, obedeciendo la palabra. Dice, les enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las hablarás con ellos siempre, oportunidad que tengas, donde andes, enseñándoles, mostrándoles la mano de Dios, cómo ha estado con nosotros, cómo nos ha mandado el Señor, cómo nos ha enseñado a través de la Escritura, y ha mostrado que el mundo pregunta, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y es como una pregunta sin respuesta para muchos, o muy controvertida. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y la respuesta para nosotros es clara. Primero fue la gallina, porque Dios la creó, y luego vino el huevo, como también nosotros. Nos creó Adán y Eva, los creó según a imagen y semejanza de Dios. Entonces eso hay que instruirlo, hay que enseñarlo. Si no lo enseñamos, nuestros hijos aprenderán otras cosas, aprenderán más de Egipto que de nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5 dice Pablo, habla de Timoteo. Timoteo es un hijo, es un niño, es un joven ya, pero hijo de una mujer llamada Eunice y nieto de Loida. Y ellos, dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Una fe no fingida había en Timoteo. Pero luego continúa diciendo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Entonces, ¿qué nos dice?
Dice que hubo una abuela que enseñó a su hija y esa hija enseñó a Timoteo y le enseñó la verdad. Y entonces Timoteo era un joven distinto a muchos otros jóvenes. Si nosotros leemos las epístolas a Timoteo, Pablo amaba mucho a Timoteo en cuanto a su conducta, a su fe, a su entrega a la obra del Señor. Y nosotros necesitamos instruir nuestra familia que abracen la fe. A veces se nos van los hijos y después ya no los podemos alcanzar. Y tenemos que llorar y orar y suplicar a Dios para que los vuelva al camino. Pero una de las garantías que tenemos es de instruirlos desde pequeño, en casa. No esperar que lleguen a la escuela dominical, que es bueno, no es malo, es bueno llevarlo a la escuela dominical para que aprenda. Pero es importante que sea instruido por los padres. Es muy importante que lleve en su corazón la enseñanza de los padres, que vean que los padres confían en Dios, que doblan sus rodillas a Dios, que buscan en oración, que estudian la palabra, que la enseñan y que la viven. Necesitamos practicar el Evangelio en casa, con la esposa, con los hijos. Algo que se nos hace cada día más difícil porque no hay tiempo, ya sea por el trabajo, ya sea por la entretención que hay también tecnológica, que hay mucha cosa que hacer. Todos tienen su celular, su computador, y podemos estar juntos, pero podemos estar separados al mismo tiempo. Sí, porque estamos en la mesa, pero cada uno con su celular y su conexión, entonces no estamos juntos. Necesitamos practicar lo que hizo Loida, lo que hizo Eunice y lo que nos manda principalmente la palabra de Dios, instruir a los niños que sean edificados, fundamentados en la palabra, en la enseñanza. Como Moisés estaba en peligro de muerte, nuestros hijos están en peligro de muerte. Qué exagerado, dirá usted, el hermano. No es exageración, porque el Evangelio es para salvación de vida eterna o condenación eterna. A los que creyeron, dice, estos serán salvos, mas el que no creyó, estos serán condenados. Entonces necesitamos nosotros instruir a nuestros hijos para salvación de vida eterna. Entonces están en peligro de muerte, como Moisés, pero sus padres velaron, cuidaron por él y prepararon una cesta de junquillo, la calafatearon, la pusieron sobre el río y observaron qué acontecería. Guiaron a su hijo al camino de salvación, confiando en Dios, confiando en el Señor. Dice el salmista en el Salmo 127, versos 4 y 5, como saetas en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. En la puerta ahí se disputaban todos los negocios, cuando si vamos a la historia de Israel, entonces ahí saldrá la reputación de los hijos en esos lugares, y no será avergonzado. ¿Por qué? Porque como saetas, las saetas son las flechas. La aljaba es el lugar donde se depositan las flechas. Si hablamos en el tiempo que está, si consideramos el tiempo en que se habla, el salmista escribe, está hablando de saetas valiosas. Flechas valiosas son para la guerra, para el combate, y entonces no se desperdician, son costosas. Y tiene otro símbolo importante, que se lanzan hacia un destino, y en este caso son como saetas en mano del valiente. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, de estos hijos como saetas, que se pueden lanzar con el arco de bronce, el arco del Señor, el arco de Jehová, el arco de bronce, el arco de guerra. Y usted lanza, proyecta a su hijo hacia la victoria en Cristo, en la palabra, en la enseñanza,
como saetas en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. Necesitamos nosotros rescatar a nuestros hijos del peligro en el que se encuentran. Están en un mundo peligroso, sin fe, un mundo iracundo, un mundo ególatra, gira en sí mismo y no buscan a Dios, desestiman a Dios, desestiman la sabiduría de la Escritura y entonces aquí nosotros vemos la exposición a la cual van a estar puestos nuestros hijos. Moisés fue expuesto a la muerte primero por el decreto de Faraón, pero sus padres lo protegieron, lo escondieron por 3 meses. Ya cuando no pudieron más, lo pusieron sobre un manojo de junquillos calafateado con brea y lo pusieron sobre como una pequeña balsa sobre el río y se quedaron a observar qué acontecería con él. Confiando en Dios, Dios guió el destino de ese niño. Y entonces nosotros debemos confiar que la palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino, porque cuando sea viejo no se apartará de él. Eso dice la Escritura. Entonces lo que nosotros sembremos ahora, lo que nosotros pongamos en su corazón, en su mente, le va a servir para cuando sea viejo, si el Señor le da larga vida. Y entonces no se va a apartar del camino del Señor. Entonces, así como Moisés fue puesto ahí también al amparo de Dios, a la confianza de Dios en el río, porque ahí cuando lo dejan en el río podía el niño ser hundido, ahogado, se lo podía haber comido algún cocodrilo, podía haber pasado muchas cosas, pero los padres cuidaron lo mejor que pudieron con él. Nuestros hijos van al mundo, van a educarse en el mundo, tienen una vida en el mundo y van a exponerse también a la muerte, a la ceguera, a la oscuridad del mundo. Y nosotros debemos velar para que salgan bien. Y la manera es instruyéndoles la palabra. Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y les dice el Señor: le enseñarás diligentemente a tus hijos estas palabras, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las harás como una señal en tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Serán la presentación de tu habitación, de tu casa. Cuando vean, ahí vive un canuto, van a decir. Un hijo de Dios. Ahí vive un hijo de Dios. Esa familia es una familia hija de Dios. Entonces, nosotros debemos instruir a nuestros hijos. Y el contexto es que ellos van a ser expuestos en el mundo los va a educar en su manera, en el humanismo, lejos de Dios. Y necesitamos nosotros a ellos instruirlos, fortalecerlos, guiarlos como la saeta tirada con el arco de guerra de Dios para victoria, no para derrota, para victoria. Y para que ellos busquen a Dios en su necesidad de ser también hombres y mujeres de bien en esta tierra, llenos del gozo, llenos del contentamiento, llenos de la satisfacción de Dios, llenura del Espíritu Santo. Dios nos amonesta a nosotros por la palabra, por el Espíritu Santo. Nosotros debemos amonestar a nuestros hijos con la palabra,
con amor, con paciencia también. Recuerde que nos invita a no serles gravoso, a no sea que se levanten en enojo contra nosotros, porque es una generación muy iracunda. Necesitamos nosotros entregarle la paz de Cristo, la confianza de Dios en sus vidas, para que sean victoriosos. Necesitamos entonces, en estos tiempos tan difíciles del mundo, en que el mundo legisla leyes normativas muy contrarias a la voluntad de Dios, muy contrarias a lo escrito en la palabra de Dios, olvidándose de Dios en todo aspecto de la vida. No le necesitan según el mundo, pero nosotros sin el Señor no tenemos nada. Sin Cristo no somos nada. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de la fe para confiar, para creer que Dios va a operar en bendición para con nuestra casa, nuestra familia. Se hace difícil porque el mundo tiene una corriente muy fuerte y nosotros tenemos algo más poderoso, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, que es viva, porque Dios vive y dice que vive en nosotros. Si vive en nosotros, debemos mantener la fe, la confianza, en medio de la opresión, en medio de la presión del mundo, en medio de sus costumbres y de sus visiones. Nosotros tenemos certeza de que Dios es con nosotros y que Él es nuestra victoria, Él es nuestra confianza, porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, y porque los hombres hebreos no son como los hombres egipcios. No somos como el mundo, ni nuestras esposas ni nosotros somos como el mundo. Somos como la iglesia de Dios. Necesitamos vivir la fe de la palabra, la confianza, aunque el ambiente no sea hostil, la confianza en Dios. Necesitamos poner nuestros conflictos, nuestras dificultades a la luz de la palabra de Dios e invocando el nombre del Señor para que nos ayude a encontrar la salida. Y Dios va a bendecir a nuestros hijos y los va a ayudar como nos ha ayudado a nosotros. Pero para ello necesitamos instruirles en la palabra, en hacerles ver que Dios es el creador, hacedor de maravillas. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el primero, Él es el último, Él es el principio y el fin, el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias. Son sabias, prudentes, temerosas de Dios. Y los varones también. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios, damos gracias este día, Señor, por la palabra, por la enseñanza. Queremos, Señor, ser baluartes de tu verdad, baluartes de tu palabra, Señor. Para ello necesitamos, Señor, tener convicción, certeza, análisis, búsqueda de la verdad, ir, Señor, a tu presencia e indagar y buscar de tu rostro, rogar, elevar y clamar delante de ti, Señor. Ruego que en esta hora, Padre, se abra en nuestro entendimiento y las alertas estén puestas, Señor, en nuestra casa, Señor, para protección,
porque nuestros hijos van al mundo, están en el mundo como nosotros estamos en el mundo. Así también usted oraba por los discípulos diciendo, Señor, yo te ruego por estos, no te ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, para que no los quites del mundo, porque en el mundo están, decías tú, Señor, sino para que los guardes del mal. Así también nosotros oramos en esta hora por nuestros hogares, por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor. Que no nos quites del mundo, porque en el mundo estamos, sino que nos guardes del mal y nos des la llenura del Espíritu Santo para que permanezcamos firmes en la fe y entonces poder confiar que podemos esperar la victoria porque tú venciste al mundo y nosotros podemos vencer al mundo en ti, oh Señor. Ruego tu bendición, Padre, en esta hora para cada uno de mis hermanos y hermanas y sus hogares y sus vidas y sus trabajos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Maranata, Cristo viene, no lo olvide. Nos vemos el próximo martes, si el Señor así lo permite. Amén. Que el Señor les bendiga.